Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivonne Flores, gerente de marketing en BXTI y te doy la bienvenida a nuestro super evento de Huawei Cloud Day with BXTI. Ponte cómodo y disfruta de dos presentaciones con nuestros expertos donde hablaremos acerca de la transformación digital y cómo los nuevos modelos de cloud están generando una disrupción en el mercado. Nuestro evento tendrá una duración de 1 hora, en la que por supuesto te invito a participar dejando tus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior. Y al final vamos a contestar una breve encuesta. Siéntate cómodo, haz todas las preguntas que sean necesarias y por favor, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Jacobo Álvarez, director comercial en BXTI. Adelante, Jacobo. Muchas gracias, Ivonne. Buenas tardes a todos. Gusto en recibirlos. Y pues qué bueno, los felicito por darse ese espacio. Todo el día estamos muchas veces con X cantidad de pendientes. Qué bueno que tengan ese espacio y sobre todo más para ver una presentación, para intercambiar ideas con ustedes. Nosotros como parte de Ve por Ti hemos sido socios de negocio de Huawei desde hace ya 3 o 4 años. Nos sentimos muy contentos de todas las iniciativas, servicios y desarrollos que ha habido en los últimos años y estamos convencidos de que es una plataforma magnífica que le ha ayudado a muchos de nuestros clientes y en muchos de los proyectos inclusive que nosotros mismos como partners hemos desarrollado. Entonces disfruten mucho el evento, la idea es poder escuchar, vamos a crear al final un espacio de colaboración con los ponentes y bueno, sigamos adelante. Gracias, Ivonne, sigamos por favor. Gracias, Jacobo, por esa introducción. Y bueno, nuestro siguiente ponente es un veterano de la industria digital. Él fue el primer director general de Facebook México y Centroamérica por 5 años y medio y actualmente es director de Bootmaker, empresa de inteligencia artificial. Él es Jorge Ruiz Escamilla. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Ivonne. Un gusto estar con todos ustedes. Un placer poder compartir el día de hoy. Díganme, por favor, si no ven mi pantalla. Esa sería una de las preguntas diferentes a la que todo el mundo nos hace, si ven mi pantalla. Quiero platicar con ustedes el día de hoy de transformación digital y de disrupción. Y creo que este es un tema que nos apasiona absolutamente todo y que nos reta absolutamente a todos también, ¿no? Me presento muy rápido. He estado más de 20 años en medios digitales. Google, Facebook, YouTube, Yahoo, emprendiendo también, que creo que es importante, es una faceta de mi vida que ha sido muy interesante, ¿no? El poder desafiar todo lo que se encuentra actualmente. Y yo me describiría como un digital surfer. Los últimos 20 años he podido estar con tablas que se llaman Yahoo, Google, Facebook. He podido navegar algunas olas interesantes y creo que hoy por hoy una de las olas más importantes, que creo que son de las más grandes, es sin duda la nube. Pero entremos en materia. ¿Qué es la disrupción y a qué le llamamos disrupción? En todo el mundo pensamos en disrupciones como estas empresas grandotas que rompen lo establecido y literalmente sí, sin embargo, son aquellas pequeñas empresas, ¿no? Se define como el proceso donde pequeñas empresas logran retar lo establecido. No tienes que ser un monstruo, no tienes que ser una empresa gigante, no tienes que ser una empresa enorme para poder hacer una disrupción, ¿no? La disrupción es cambiar un proceso, es retar lo establecido, es retar lo que tenemos en el día de hoy. Entonces es importantísimo pensar y saber que todos podemos hacer una disrupción, que todos podemos hacer un cambio importante para nuestras organizaciones. Es un momento complejo, ¿no? ¿Se acuerdan de el último año, lo que pasó en pandemia? Y más aún, ¿no? Los últimos 20, 30, 40 años que han existido muchas disrupciones. Hoy nos damos cuenta que estamos en un mundo volátil, donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha complejidad, hay mucha ambigüedad y nos tenemos que adaptar a ella, tenemos que reaprender y tenemos que usar esas estrategias, esas tecnologías que nos permitan avanzar más rápidamente, ¿no? Estamos en un mundo de colaboración, de crowdfunding, de crowdsourcing, en el que claramente estamos todos con la posibilidad de hacer estas disrupciones. Sin embargo, nos tenemos que adaptar a una velocidad que antes no teníamos, anticiparnos a nuevos acontecimientos. Tenemos que redefinir las cosas también, ¿no? Creo que tenemos que, esos son los grandes problemas del futuro y del presente, es redefinir conceptos, ¿no? ¿Qué es transformación digital? ¿Qué es disrupción? ¿Qué es colaboración? ¿Qué es crowdfunding? ¿Qué es la nube inclusive, ¿no? Y creo que va a haber una plática más adelante que nos puede dar mucho más detalle. Y sin embargo, no es tan importante esa definición, sino
pensar para qué nos sirve esto, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de mi organización, de mi empresa, con estas tecnologías, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por platicar en cuanto a disrupción, en cuanto a transformación digital, los principales retos que tenemos en la mesa es el legacy que tenemos anteriormente, ¿no? Lo que nosotros ya traemos pensado, lo que nos ha funcionado bien, ¿no? Muchas veces uno de los grandes deshabilitadores del cambio o aquellos, lo que nos para hacia el cambio es que nos han funcionado muy bien las cosas que veníamos haciendo anteriormente, ¿no? Ese producto nos funcionaba bien, ese proceso, esa estrategia nos funcionaba bien y normalmente ignoramos el cambio, normalmente lo combatimos, que es lo peor que podemos hacer, no solamente ignorarlo, porque a lo mejor en la ignorancia dices, bueno, no lo sabía, lo combatimos. Entonces, me gustaría platicarles sobre 5 cambios que nos llevan a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevos ecosistemas, ¿no? Que creo que eso es fundamental. Esta palabra ecosistema es importantísima porque claramente se han generado ecosistemas alrededor nuestro. Nosotros hemos creado nuevos ecosistemas, las grandes aplicaciones y claramente Huawei ha hecho nuevos ecosistemas y tienen ecosistemas que permiten ir creciendo y permiten a nosotros también participar de estas nuevas formas de hacer disrupción, de hacer transformación. ¿Cuáles son estos 5 cambios que nos llevan a estos ecosistemas, ¿no? ¿Cómo participar en estos ecosistemas? El primero es nuevas tecnologías que pueden hacer tu producto obsoleto, ¿no? Y aquí podemos hablar de la industria automotriz y del ecosistema de movilidad, ¿no? ¿Qué pasa en los dos, ¿no? Tradicionalmente tenemos a las industrias, ¿no? Las industrias que vienen creciendo y que venían creciendo por las revoluciones industriales, que ahora las veremos, son industrias que están perfectamente bien establecidas, pero nuevos modelos de negocio te vienen a cambiar por completo. Por ejemplo, una aplicación que se llama Lyft, que tú hoy por hoy puedes tener en tu celular y que puedes encontrar rápidamente dónde se encuentra un automóvil para poder ir del punto A al punto B. ¿Qué es lo que está pasando? Estas nuevas tecnologías que te generan nueva proximidad a nuevos mercados, están haciendo que a lo mejor en un futuro el coche sea un commodity, ¿no? Realmente la marca no vaya a ser tan importante y entonces tú tengas que moverte hacia a estas nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que pensar si estas tecnologías harán nuestros productos obsoletos y claramente hoy la nube nos da información para que nosotros podamos tomar las decisiones. El número 2 son nuevos modelos de negocio, lo hemos visto en los últimos años. Las fintech, Uber, por ejemplo, siguiendo en este mismo caso, vino a disrumpir por completo la industria automotriz, la industria de los taxis per se, y era una empresa de 2 personas, de un ingeniero que estaba parado en la esquina de la calle de Nueva York, no tenía un automóvil y se le ocurrió una aplicación. Y se le ocurrió un nuevo modelo de negocio que ni siquiera tenía que poseer un automóvil para poder participar de esta industria o de este nuevo ecosistema, esta nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, los nuevos modelos, hay que pensar en estos nuevos modelos y hay que subirse a estos nuevos modelos, ¿no? Un tercer cambio que creo que es súper importante es el movimiento de industrias centradas en producto a plataformas. Fundamental, ¿no? Fundamental. Anteriormente podíamos ver el tema de los productos per se, ¿no? Los teléfonos celulares per se, en los cuales esta parte de producto era lo más importante y hoy lo que podemos ver es que tenemos plataformas importantísimas, plataformas poderosísimas, ¿no? Que hoy nos permiten subirnos, que nos permiten tener muchísimo más del tiempo de atención de los usuarios. Entonces, tenemos que generar estas plataformas y nos tenemos que subir a las plataformas, ¿no? Creo que es fundamental. Un cuarto cambio que creo que es muy importante es los competidores empiezan a salir en esas transformaciones digitales de todos lados, ¿no? De industrias no relacionadas. Y uno de los grandes ejemplos es Netflix, ¿no? Netflix que vino a romper por completo la industria del entretenimiento y ni siquiera era de una industria, la industria de entretenimiento como se conocía anteriormente, ¿no? Y un quinto cambio que creo que es fundamental y es un cambio que claramente viene a generar estos ecosistemas, ¿no? Es la parte de las regulaciones. Estas nuevas empresas, estos nuevos disruptores, estas nuevas empresas que están generando nuevos ecosistemas, hay 35,000 nuevos negocios que nacen diario con apetito para la disrupción, están cambiando la forma de la regulación, están cambiando la forma de cómo empaquetarnos, cómo centrarnos y cómo solamente pensar en un grupo específico que está perfectamente bien controlado. Esas regulaciones son difíciles de controlar cuando realmente estás haciendo una disrupción. Y no quiero decir que esté mal la regulación,
quiero decir que cada vez es más difícil. Entonces, estos 5 cambios creo que son fundamentales, son cambios importantes. Tenemos que pensar en ecosistemas, tenemos que pensar en estos nuevos modelos de negocio, dónde están los modelos de negocio, cómo yo puedo ser partícipe de estos nuevos modelos de negocio, cómo me mueve ecosistemas, de industrias a ecosistemas y regresar a industrias también. Y creo que también es bien importante pensar cómo vamos de productos a plataformas y regresamos a el tema de los productos, ¿no? Cuando tuve la fortuna de estar en Facebook, muchas de las veces en esta plataforma tenías gran cantidad de usuarios que estaban conectando, que estaban interactuando, que estaban dejando información, permitía generar nuevos productos. Entonces creo que es fundamental pensar en esa parte de las plataformas y también subirnos a plataformas como las que nos están presentando hoy, la cual nos permite generar datos, ¿no? Datos que nos dan más velocidad, más veracidad, le dan más valor y hacen una viabilidad de nuestro negocio, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar en ecosistemas, pensar cuál es ese ecosistema del cual vamos a ser nosotros parte, cómo podemos nosotros generar un nuevo ecosistema, cómo nosotros podemos ser parte de los ecosistemas ya existentes y también creo que es importante tener los materiales y tener la inmediatez en las tecnologías que nos permitan identificar estos nuevos ecosistemas que se están moviendo. Entonces, si pasamos a los últimos años, creo que es importante para entender la nube y para entender cómo nosotros podemos beneficiarnos de eso, tenemos que entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Claramente tenemos 4 revoluciones industriales, ¿no? Hay 4 revoluciones industriales en las cuales cada una con sus características han permitido estar en el punto en que estamos hoy. Y muchas veces en nuestras organizaciones seguimos en la primera, segunda o tercera revolución industrial, cuando claramente en la 4ª revolución industrial, en la cual tenemos el Internet de las cosas, en la cual tenemos datos, a la cual no nos hemos subido todavía, muchas veces por miedo, muchas veces porque no sabemos los beneficios, no hemos ido profundo a lo que son los proyectos y no tomamos el beneficio de aquellas plataformas que nos van a permitir pensar de una forma diferente, tener una estrategia diferente, estructurarnos de una forma diferente, tener muchísimo más creatividad e innovación. Entonces, claramente en esta 4ª revolución industrial, en la que se nos abrió por completo todos los panoramas, tenemos una gran capacidad y una gran oportunidad de crecer como organización, ¿no? Así como venimos de 4 revoluciones industriales, creo que también es importantísimo entender de dónde venimos en términos de la web, ¿no? Venimos de una web 1.0, una web 4.0, en la cual la web 1.0 es como en la comunicación tradicional, emisor y receptor nada más. 2.0, todo el mundo es emisor y todo el mundo es receptor, ¿no? Ahí es donde viene el WhatsApp, donde vienen estas plataformas de colaboración que todos generamos contenidos y todos lo consumimos. Y llegamos a una web 3.0 en donde la inteligencia artificial se adueña por completo de todas las plataformas. El 4.0 obviamente es ya toda la interacción entre máquinas, humanos, inteligencia artificial, Internet de las cosas va a ser parte de estas nuevas formas de hacer las cosas. No estamos muy cercanos al 5G, estamos muy cercanos a que todo esté conectado. De ahí la importancia de la nube, de ahí la importancia de estas plataformas que nosotros podemos tener el día de hoy, en las cuales podemos empezar a ser parte de todo este mundo de contenidos, de comunicación, de estrategias, de datos relevantes que nos están permitiendo este tipo de plataformas. Entonces, importantísimo entender que venimos de estas 4 etapas de la web, así como las 4 revoluciones industriales, y también por qué hemos ido tan rápido en las transformaciones digitales, en las disrupciones. Tenemos que entender aquellas tendencias que nos van a guiar para los próximos 10, 20, 30 años. Estas son algunas de ellas, algunas de estas tendencias que vemos crecer, que vemos fuertes, ¿no? El tema de los drones, que creo que es fundamental, el tema de 3D printing, los robots industriales, el DNA, ¿no? Hoy 30% de la gente en Suecia tiene un chip ya integrado que le sirve como método de identificación, le sirve como método de pago y unas características de presión arterial, etcétera. Creo que es importante entender también esto porque los datos van a estar ahí. Claramente el tema del poder solar, los sensores, el costo del smartphone, claramente han disminuido y tenemos que entender estas tecnologías, tenemos que entender estas disrupciones, no importando qué tipo de empresa seamos nosotros, ¿no? Creo que es súper importante pensar cómo nos va a disrumpir esto
Algunas de estas tecnologías se unieron para que pudiéramos tener los primeros coches voladores, que realmente son drones voladores, ¿no? Y que claramente con una hélice que se rompía la podías imprimir tú dentro de en tu misma casa, y esos eran los habilitadores de poder tener este tipo de coches, etcétera. Entonces, hemos visto que ese costo de la tecnología ha disminuido rápidamente. El acceso también para nosotros de las tecnologías, de las grandes tecnologías, está disponible para todos. Y lo interesante es que también puedes ir creciendo conforme va creciendo tu organización. Creo que eso es lo más importante de la tecnología, del costo de las transformaciones digitales, del costo de la tecnología per se. Este es un slide que me gusta mucho porque habla de por qué tenemos que subirnos estas nuevas disrupciones. Este es el tiempo que se tardaron las organizaciones en llegar a una evaluación de $1,000 billones. Las Fortune 500 tardaron alrededor de 20 años. Las más disruptivas, ¿no? Google, Facebook, tardaron 6 y 8 años. Airbnb tardó 2.8 años. Xiaomi, que es una empresa, es un marketplace chino, tardó 1.7, y estamos esperando la primera empresa que en un año una disrupción y haga una evaluación de $1 millón. Entonces, aquí lo interesante es que estas empresas, ¿cómo están llegando a eso? Bueno, se están haciendo una transformación digital de personas, de gente, de estrategia, de estructura, y sobre todo se están subiendo a las nuevas tecnologías, ¿no? Eso es lo importante de este slide. Que hay empresas que ya están llegando muy rápido, con 1 o 2 personas, se juntan, están llegando aparte de una evaluación de $1 billón, están llegando a miles de millones de personas con las nuevas tecnologías. Ahora, hablando un poquito de modelos operativos de transformación digital, ¿no? Decimos, o sea, está muy fácil, se ve muy fácil llegar, súbete, ¿cómo lo hacemos, no? Y si tomamos y retomamos lo que platicábamos de las revoluciones industriales, podemos ver del lado izquierdo los tipos de organizaciones y arriba algunas características de estas organizaciones. De inicio, las organizaciones que son customer-centric son organizaciones, las tradicionales, que eran esas empresas que están muy pegadas al cliente, ¿no? 100% el cliente. Eran organizaciones descentralizadas, que todo el empowerment de las organizaciones estaba en el front line, ¿no? Estaba en la línea del frente, que tenía mucho toque con las personas. De ahí, cuando vamos descendiendo en las organizaciones, vamos viendo que son organizaciones, la extrafrugal, son organizaciones mucho más estandarizadas, en el cual son organizaciones que se basan mucho en la parte de manufactura, la parte de supply, muy enfocados sus métricas en costos, no son organizaciones que piensan en costos. Después viene la evolución de otras organizaciones que van pensando muchísimo más en las analíticas del negocio, en la inteligencia de los software, ¿no? Son organizaciones en las cuales el aprender rápido y el compartir es fundamental, y que son soportadas de muchas capacidades analíticas, ¿no? Cuando vamos avanzando a una organización más, mucho más enfocada en la productividad y en la automatización, nos damos cuenta que la estandarización regresa a las organizaciones, y sin embargo sus procesos son mucho más enfocados en la manufactura. Llegamos al último tipo de organizaciones, que son las organizaciones abiertas y líquidas. Estas son las organizaciones que hoy por hoy están llevando a los mercados, que están generando nuevos ecosistemas y que están constantemente hablando del consumidor compartido, ¿no? Son organizaciones que, aunque son globales, tienen un foco local, están constantemente hablando con el mundo exterior, no tanto se ven internamente, sino cuáles son las necesidades del mundo exterior, cuáles son las necesidades del usuario, cómo yo puedo compartir esas 24 horas del día de una persona, cómo genero misiones universales, ¿no? Misiones que sean para todos y que me permitan estar en el día a día de las personas. Su gente está completamente enfocada a la colaboración, el crowdsourcing, ¿no? El tema de colaboración, el tema de compartir es fundamental, están compartiendo constantemente, y son este tipo de organizaciones las que están generando las disrupciones, son este tipo de organizaciones las que están generando el cambio. Si ustedes se ponen a investigar, si ustedes se ponen a analizar qué tipo de organización son ustedes, muchas veces son de un tamaño grande, pueden tener diferentes departamentos que estén a lo mejor en customer centric, y otra organización que esté muchísimo más abierta y líquida, y otras organizaciones muchísimo más pensando en la inteligencia del software. La realidad es que en la transformación digital es importante tener organizaciones horizontales, tener organizaciones en las cuales la data se pueda compartir, organizaciones que estén constantemente pensando y hablando las necesidades de los usuarios y de los clientes,
que generan este tipo de plataformas en las cuales yo puedo mantenerme como usuario, no solamente comprando, sino también conversando, sino también consumiendo contenido, sino también compartiendo, y en donde el mundo exterior forma parte de las organizaciones también. Google y Facebook tienen unos programas que se llaman White Hat. Son unos programas bien interesantes en los cuales miles de ingenieros que no pertenecen a la organización trabajan en productos, trabajan en proyectos, trabajan en la parte de seguridad y se les paga cero. Una misión clara, son organizaciones que tienen una visión también muy importante y que invitan a compartir y a poder generar muchísima colaboración y muchísimo crowdsourcing. Un modelo el cual he estado trabajando en los últimos 6 años es un modelo de transformación digital, es un punto de referencia. Para mí creo que es fundamental hacer un cambio en estrategia, ¿no? Y creo que estamos en un momento estupendo para hacer un cambio en estrategia, porque tenemos los medios, porque tenemos la tecnología, porque tenemos las nuevas audiencias, estructuras más horizontales como lo platicábamos, pero también estructuras mentales muchísimo más abiertas, estructuras mentales que permitan esa colaboración, que nos permitan generar esos ecosistemas. Hay que hacer una segmentación. Creo que es importantísimo que hoy podemos generar y podemos tener las redes sociales y podemos tener muchas herramientas que nos permiten hacer segmentaciones masivas y segmentaciones para nuestros nuevos clientes de tecnología, de nuestros propios recursos, de nuestros propios partners. Creo que la segmentación es fundamental. Es un gran momento para la creatividad y la innovación. Creo que es fundamental la creatividad y la innovación. Dejamos de pensar mucho, dejamos de ser creativos y dejamos de innovar porque se los dejamos a otras empresas, pero creo que es fundamental en la transformación digital volver a retomarlo. Y un punto que me encanta es la disrupción tecnológica, que es algo que nos están poniendo hoy en la mesa. Estas tecnologías que nos ponen en la mesa claramente están haciendo una disrupción y nos pueden acelerar nuestro negocio, nos pueden hacer crecer, nos puede dar una seguridad de nuestro negocio y claramente nos va a dar datos que nos permita generar muchísimo más y mejores decisiones en más corto plazo. Para llevar, y obviamente esto, podríamos quedarnos horas hablando de transformación, horas hablando de disrupción, creo que es fundamental la importancia de movernos de industria a ecosistemas. Y no quiere decir abandonar la industria por completo, pero buscar esos ecosistemas que se están generando, ir más a detalle esos ecosistemas que claramente nos van a hacer una disrupción y que nos van a cambiar la forma de ser nuestro negocio. Productos que nos pueden terminar nuestro negocio o tecnologías que pueden hacer nuestro producto, nuestro negocio obsoleto. Es importantísimo pensar en plataformas propias y externas, plataformas a las cuales nos podamos subir y plataformas en donde los usuarios puedan estar. Para prosperar en un mundo digital debemos ser capaces de crear, experimentar, escalar y cambiar nuestras estructuras. Fallar fuertemente, que era algo que están en todos los Facebook a nivel global, en las paredes, en un póster, fallar fuertemente, pero fallar y eso, documentarlo para que no se vuelva a ocurrir y en muchos casos se puede generar nuevos productos y nuevas formas de hacer negocio. Los datos en todo momento es el recurso más valioso. Yo les preguntaría, ¿es su empresa una empresa de datos? Si la respuesta es no, tenemos un gran problema de cara a una transformación digital en los próximos años. Las tecnologías son cada vez más accesibles, les van a platicar más adelante de esto, cómo nos podemos apalancar de ellas en nuestra transformación. Y a mi punto de vista, la transformación digital está compuesta por 5 pilares: estrategia, estructura, segmentación, creatividad e innovación, pero sobre todo de una disrupción tecnológica. Estamos en un gran momento. Tomemos una de estas tablas, vamos a surfear las nuevas olas, vamos a usar la tecnología para mejorar nuestras empresas, para mejorar nuestros procesos y nuestros productos. Muchas gracias y nos vemos en los próximos minutos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Jorge. Y como bien lo comentó Jorge, responde a esta pregunta. ¿Las estrategias que hoy llevas en tu negocio te están apalancando en esta nueva transformación digital? Lo dejo en el tintero. Y bueno, como cada día son más las empresas que utilizan las soluciones de negocios en la nube, de acuerdo a RiseScale, en una encuesta realizada a 1,068 profesionales de la tecnología de la información, el 87% de las organizaciones hoy ya están utilizando soluciones en la nube. De estas soluciones se reportaron que la mayoría de los beneficios obtenidos habían sido en aspectos como la disponibilidad de los datos, el alcance geográfico, ahorros y por supuesto la continuidad de los negocios.
Pero de estos y otros beneficios nos hablará Marc Barreto, director de Marketing y Ecosistemas de Huawei Cloud México. Bienvenido, Marc. Gracias, Ivonne. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Listo, creo que ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí, Marc. Bueno, pues muchísimas gracias, Ivonne, nuevamente. Muchísimas gracias también. Creo que la presentación que nos acaban de dar ahorita sirve también como un buen preámbulo, ¿no? Para comentar y continuar con estos temas. Y me voy a permitir un poquito hablar de esta situación actual, ¿no? Ahorita ya presentaban un poquito acerca de de los pilares de la transformación digital, de cómo la misma humanidad ha venido siendo partícipe de estos cambios, de estas revoluciones industriales. Y creo que a esta cuarta revolución industrial que estábamos atravesando se suma un componente catalizador que es la pandemia. La pandemia definitivamente vino a cambiar muchas de las cosas, pero lo más importante me parece desde esta óptica es vino a acelerar nuevas formas, vino a acelerar adopción tecnológica, vino a acelerar nuestros procesos de cambio, de disrupción. Entonces, ahora el día de hoy, gracias a esta pandemia, viéndolo desde el lado positivo, tenemos ahora nuevas formas tal vez de consumo, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de interactuar. Esto mismo que estamos viviendo ahorita, esta interacción que estamos teniendo, tal vez, aunque antes lo teníamos, definitivamente es algo que se ha enriquecido y que ha venido creciendo gracias a esta pandemia. También tenemos nuevos procesos. Las empresas han adoptado nuevos procesos, nuevas tecnologías para digitalizar sus empresas, y esto ha ido desencadenando en que ahora tenemos nuevos datos y ahora se generan y se almacenan más datos, y ahora aparte las empresas no solamente están adoptando nuevos procesos, sino que también están al mismo tiempo, creo que no cambió mi pantalla, ¿verdad? Si alguien me No, puede Marc, estábamos viendo solo la portada, Marc. Ok, permítanme, denme un segundo. Voy a compartir nuevamente A ver, voy a compartir toda mi pantalla. Y espero que ahora sí esté bien. Listo. Entonces, les decía, estos nuevos procesos, la adopción y digitalización de estos procesos, la generación y almacenamiento de nuevos datos, también está generando que ahora las empresas cambien sus modelos, empiecen a generar nuevas fuentes de revenue, que los datos ahora se vuelvan parte fundamental de cómo operan estas empresas. Y esto, al mismo tiempo, la suma, la consecuencia es, tenemos nuevos desafíos. Invariablemente vamos a enfrentarnos a que estos nuevos datos, estos nuevos procesos, estos procesos digitales, estas nuevas formas de trabajo, nos van a presentar nuevos desafíos. Y quisiera decirles que esto es una consecuencia nada más de la pandemia, pero la realidad es que esto es una consecuencia del día a día. Hemos vivido con esto a lo largo de nuestra vida. Creo que todos hemos atravesado algún tipo de cambio. Y esto es una constante. El cambio va a ser una constante, y el día de hoy tenemos una pandemia, y el día de mañana vamos a tener otra cosa. Entonces, siempre vamos a estar enfrentando nuevos retos, y estos retos van a estar definidos por múltiples sitios o dispositivos que van a estar conectados. El día de hoy conocemos 3, 4, 5 dispositivos con los cuales estamos en comunicación constante. Tal vez el día de mañana vamos a tener 10. Siempre va a haber nuevas formas de conectarnos con nuevos dispositivos. Y esto va a acarrear una falta de controles, porque no vamos a estar preparados por todos los dispositivos, de todos los tipos, de todas las marcas. Entonces necesitamos establecer estos controles. Necesitamos aprender a gestionar ciclos de vida de la información, de los datos, de los procesos. Tenemos que unificar los ambientes de trabajo.
entender cómo ahora van a ser estas nuevas dinámicas, cuáles van a ser los nuevos retos que se van a presentar por estas dinámicas y, muy importante, entender cuáles van a ser las políticas de seguridad que vamos a establecer para un rol o con otro. Entonces, con esto, lo más importante que me gustaría que se lleven es, no importa el tamaño, la arquitectura que tengan en su infraestructura, si está en sus premisas, siempre presentará diversos desafíos para sus equipos de tecnología. ¿Por qué? Porque ninguna de estas infraestructuras va a ser lo suficientemente flexible. Y también hablábamos en la plática anterior de innovar. Y innovar es una tarea muy desafiante. Ahorita que está muy de moda, porque por ahí tal vez han escuchado, hay una serie que está basada en los libros del escritor Isaac Asimov. En 1940, aproximadamente 1950, Isaac Asimov, para poner un punto de referencia con Isaac Asimov, el inventor de las leyes de la robótica, lo que conocemos y lo que se hace el día de hoy con la robótica está establecido en las leyes que él define en los 1940, 1950. Él, esta persona que definió mucho del mundo como lo conocemos hoy, dijo que predecir el futuro es una tarea desesperanzadora e ingrata, que empieza con ridiculez y termina con desprecio. Esto es lo que se han enfrentado muchos de los grandes pensadores, escritores, que han tratado de definir lo que va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque así suena al principio el futuro. Suena ridículo. Y algo que suena ridículo, la gente lo desprecia. Entonces, si esto lo hubiéramos hablado hace 5 años, hace 10 años, la conversación, la línea discursiva no hubiera sido la misma. Por eso es que, más allá de intentar predecir el futuro, lo que les diría es que tenemos que estar lo suficientemente preparados y ser lo suficientemente flexibles para cualquier eventualidad que el futuro nos presente. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El día de hoy creo que ya estamos muy familiarizados con los pagos móviles, ya ponemos distintas aplicaciones en nuestros smartphones que nos permiten hacer pagos. Tenemos todos los temas de los viajes ahora, la logística de nuestros paquetes ya la podemos ver en sus smartphones, ya podemos hablar de conducción autónoma, los conceptos, las tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual, cada vez las tenemos más cerca. Y todo esto, de verdad, todo esto es algo que hace 5 años tal vez lo hubiéramos visto lejos y en 5 años es una realidad. Y es una realidad gracias a ¿qué? 3 tecnologías fundamentales: la nube, la inteligencia artificial y la conectividad. Tal vez hace 5 años 4G, en este momento ya estamos hablando de 5G. Estas tres tecnologías han sido las piedras angulares para la innovación, porque el día de hoy todo está conectado, todo es interactivo y todo es inteligente. Y me gustaría incluso cambiar este mensaje para decirle que nosotros, como usuarios, queremos estar siempre conectados, interactuando y de maneras inteligentes. No es la propia tecnología la que viene dictando las líneas, sino somos nosotros, como usuarios de esa tecnología, los que estamos dictando cómo queremos que sea el rumbo de esto por lo que nosotros esperamos, cómo queremos vivir este cambio. Entonces, Gartner decía que aproximadamente el 67% de los CEOs de las Global 2000 tienen la transformación digital al centro de sus estrategias corporativas. Y esto es una perspectiva de vaso medio lleno, vaso medio vacío. Estamos pensando que solo el 67% de las Global 2000. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es el resto de la visión en las empresas fuera de las Global 2000? Por otro lado, IDC dice que 64% de las empresas son pioneras y practicantes de la transformación digital. Entonces, aunque es un concepto con el que vivimos, leemos todos los días, hay artículos, hay white papers y en todos lados hay una gran cantidad de información sobre el tema, la realidad es que todavía en las organizaciones
estamos atravesando estos procesos de transformación digital. ¿Y para qué estamos buscando adoptar? ¿Para qué queremos llegar a este punto? Porque ahora ya no se trata de vender productos o servicios. Se trata de crear experiencias únicas. Ahora los usuarios, nuestros clientes internos y externos, buscan que les demos experiencias únicas. ¿Cómo van a interactuar ellos con su negocio, con su organización? Incluso las organizaciones a nivel interno con sus empleados buscan crear este tipo de experiencias únicas. Y aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros utilizáramos solo nuestro dispositivo para un tema de videojuegos o videojuegos en línea, pues tenemos la capacidad de cómputo que nuestro dispositivo único nos lo permita, con la capacidad de rendering del mismo dispositivo, en un tema de calidad y efectos especiales comunes. Si lo comparamos con las capacidades que podemos entregar a través de la nube, el cómputo, la capacidad de cómputo, el poder de cómputo puede alcanzar a ser hasta 10 veces más de lo que puede ser el dispositivo personal. Esto obviamente va de la mano con las capacidades de rendering, también 10 veces más, y podemos estar hablando de la calidad de imagen en 4K y efectos especiales avanzados. Solamente para tenerlo como referencia, pero lo importante es, como ya lo decíamos también en la plática anterior, la estrategia de cloud, incluso creo que lo decía Ivonne ahorita entre plática y plática, la estrategia de cloud marcará la diferencia. 6 puntos que me gustaría que se llevaran. El primero, usar tecnologías digitales para mejorar o crear las experiencias hacia los clientes. Aprovechar los datos para crear nuevos flujos de ingresos digitales. Siempre cuidando, proteger los derechos de privacidad. Buscando eficientar la adquisición y, muy importante, retención de nuestros clientes. Perfeccionar la habilidad de la organización para atraer y retener el talento. Y por último, resumiendo, y creo que como converge con todos los puntos anteriores, incrementar la productividad de la empresa. Entonces, ahora sí, permítanme hablarles de nosotros, de Huawei Cloud. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Somos la nube que está en Latinoamérica. Para nuestros clientes latinoamericanos, particularmente tenemos centro de datos en México, y el día de hoy, muy feliz, les puedo comentar que ayer lanzamos y anunciamos nuestra segunda región en México. Entonces, tenemos ya 2 centros de datos en México, desde los cuales pueden utilizar los servicios de nube pública de Huawei. En estos años que llevamos trabajando en Latinoamérica, ya fuimos nombrados como el 4º proveedor más importante por la empresa Canalys en el mercado de nube pública en el Q4 del 2020. Llevamos 3 periodos consecutivos siendo el número 2 en el mercado de nube pública en China también por la misma empresa Canalys. Y otras agencias de investigaciones de mercado, por ejemplo Gartner, nos ubicó número 2 en el mercado chino de infraestructura como servicio y número 5 en el mercado global de infraestructura como servicio. Número 5 en tan solo 4 años. Y bueno, aquí hay algunos números más de referencia, algunas notas más. Con esto lo que les quiero decir es que aunque Huawei Cloud es nuevo en el mercado de nube pública, somos la nube de más rápido crecimiento en Latinoamérica en todo el 2020. Aquí pueden ver algunos de nuestra numerología. En Latinoamérica, más de 2.500 usuarios de paga. En Latinoamérica, más de 700 socios de negocio, más de 100 clientes activados en SAP y algunos números de industria. En México y en Latinoamérica, muchos clientes muy importantes. Enseguida, al final, les voy a hablar de un caso muy particular. No solamente estamos en Latinoamérica, a nivel global, esta es nuestra huella, 23 regiones, 47 zonas de disponibilidad, más de 100 puntos de interconexión, 2.500 nodos de CDN. Nuestro portafolio de servicios, principalmente, y como base de todos los servicios que se adoptan, de todas las empresas que adoptan nube pública, cómputo, almacenamiento y red, la combinación y los sabores que ustedes necesiten en un modelo 100% flexible y bajo demanda.
Adicionalmente, tenemos servicios avanzados como bases de datos, inteligencia artificial, servicios de Big Data, servicios de seguridad, aplicaciones de industria o soluciones de industria. Y por último, nuestra propuesta de valor. Nuestros recursos locales, perdón, tenemos aquí, me faltó un slide. La parte de seguridad de la plataforma, esto es 100% fundamental. Todas nuestras regiones de Huawei Cloud cuentan con la misma base de seguridad en todo el mundo. Más de 50 certificaciones de cumplimiento de seguridad en todo el mundo. Aquí pueden ver algunas, sobre todo de las más de referencia, las ISO 27001 y sobre todo la 27018, 27017 y creo que aquí no está, pero también 27016, enfocadas en la seguridad de los datos, en el manejo de los datos y en el almacenamiento y borrado de los datos. Adicionalmente, certificaciones de la industria como CSA Star o certificaciones, por ejemplo, de instituciones de pago como PCI, la institución o la certificación, perdón, de instituciones financieras de pago más importante de la industria. Nuestra propuesta de valor, como les decía, recursos locales. Ya tenemos 2 regiones en México. Tenemos soporte en español, facturación con cumplimiento normativo mexicano y adicionalmente en pesos mexicanos. Seguridad y privacidad, toda nuestra privacidad, nuestras cláusulas de privacidad van respaldadas por nuestro contrato de entrega de servicios, es decir, todas estas cláusulas están establecidas en el contrato. Adicionalmente, tenemos todos los mecanismos tecnológicos necesarios para establecer los esquemas de seguridad perimetral, como les decía, todas las certificaciones internacionales y el cumplimiento normativo con el tratamiento de datos personales. Sobre todo el establecido por la Unión Europea, que es el mismo que se está adoptando en México, GDPR. El desempeño superior, toda nuestra tecnología, nuestra infraestructura es de última generación y tenemos, más adelante lo voy a mostrar, benchmarks con los que podemos demostrar que nuestra capacidad de procesamiento 1 a 1 contra otros proveedores en la competencia es superior y adicionalmente, al estar en México, nuestros tiempos de respuesta son mejores que la competencia que no tiene sus centros de datos en México. Control y privacidad de la información y también tableros de monitoreo para que siempre puedan estar visualizando cómo está su infraestructura, qué capacidades están usando. Controles de usuario para definir quién tiene acceso a ciertas tareas o a cierta información dentro de su plataforma de nube. Y todo esto bajo un estricto control de registro, de cambios y actividades, registro de cambios y actividades para que puedan todo el tiempo visualizar quién llevó a cabo qué tareas y qué cambios. Por último, somos el único proveedor que tiene capacidades de entregar el servicio de nube pública full stack. ¿Qué quiere decir esto? Huawei es un fabricante tecnológico que tiene la capacidad de entregar la infraestructura de comunicaciones, de networking, de seguridad, de almacenamiento, de cómputo, con tecnología Huawei. No tenemos dependencias de terceros y esto se traduce en que en caso de alguna eventualidad, en caso de que ustedes o que algún componente de la infraestructura del servicio se vea afectado, nosotros mismos, al ser los dueños de la tecnología, vamos a ser capaces de resolverlo sin tener que esperar a que un tercero nos responda. Y segundo, nos vuelve muy competitivos en términos comerciales al no tener que comprar tecnología de terceros. Por último, me gustaría hablarles del caso particular en el mundo de SAP, como lo vemos. Aquí tenemos una gráfica y una estadística sobre performance. Tenemos el performance número 1 avalado por SAP. SAP evalúa las capacidades de procesamiento en SAPs. Y aquí podemos ver cómo nos comparamos contra la competencia. Se pueden dar cuenta que Huawei Cloud tiene 47% más SAPs que nuestro competidor más cercano. Aquí tenemos la referencia de las notas de SAP en las que ustedes pueden comprobar
estas mediciones. Por último, uno de nuestros casos más importantes que me gustaría comentarles, uno de nuestros clientes referencia más importantes en México, la institución educativa CONALEP. Y aquí me gustaría comentarles, CONALEP hace la transición, la adopción a un esquema de cómputo en la nube en el 2019. ¿Vale? Durante la pandemia, a consecuencia de la pandemia, sabemos que para continuar brindando el modelo educativo, la educación a distancia a sus alumnos, a sus más de 300,000 estudiantes de 300 campus y a sus más de 16,000 docentes, CONALEP tuvo que adoptar, que implementar un modelo de educación a distancia. Y al haber adoptado la infraestructura o al haber migrado a un modelo de infraestructura cloud en el 2019, CONALEP, la infraestructura de CONALEP era lo suficientemente flexible para en un día poder adoptar este mecanismo de educación a distancia para sus más de 300,000 estudiantes. Entonces, con esto me gustaría reiterar un mensaje que les dije al principio. No se trata de predecir el futuro. Se trata de estar listos y de ser lo suficientemente flexibles para poder aceptar cualquier cambio y poder reaccionar de manera ágil ante estos cambios. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Cualquier duda, comentario, con gusto lo podemos platicar ahorita en cuanto Ivonne nos lo indique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marc. Y como verás, pues el proceso de adopción de la nube ha sido gradual. No todos los departamentos de sistemas entienden a profundidad estos beneficios, tanto los beneficios que comentó Marc como los beneficios que comentó Jorge. Entonces, con BXTI y Huawei encontrarás un aliado que te guiará el paso a paso en tu transición en soluciones cloud. Y bueno, a continuación vamos a responder las preguntas que están en el chat. Vamos a ver qué preguntas hay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De momento no veo ninguna pregunta, pero por favor, si alguien quiere preguntar algo, lo pueden escribir aquí en el botón que aparece como QA. Pero tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es la latencia si mi centro de datos está en México? Perdóname, Ivonne, ¿puedes repetir, por favor? Dice, ¿cuál es la latencia si mi centro de datos está en México? Muy importante. Es una medición que también depende del proveedor de servicios de conectividad que ustedes estén usando. Entonces, la latencia puede ir desde los 10 milisegundos hasta un poco menos. Hemos visto mediciones de 6 milisegundos. En promedio, hasta unos 25, 30 milisegundos. ¿Cuándo? Y eso es porque nosotros estamos en México y porque brindamos la conectividad por medio de los carriers más importantes en México. El tema es que si ustedes se van fuera del país, en horario regular, la latencia puede ser aproximadamente del doble. Pero más importante, en horario de internet pico, que yo no sé, creo que ese es un concepto que sí ya más o menos está acuñado, pero para quien se pregunte que cuál es el horario pico de internet, es este momento del día, del horario en México, en el que todos queremos hacer uso del internet, que estamos viendo redes sociales, que estamos viendo alguna plataforma de video, puede ser Netflix, puede ser lo que ustedes me digan, que estamos llevando a cabo nuestras tareas ya un poco más personales y que interactuamos con la red. Eso es la hora pico de internet. Normalmente sucede entre las 9, 9:30 hasta las 11, 11:30 de la noche. También en ese momento es cuando las personas, casi todos nosotros, empezamos a hacer compras en internet. Entonces, cuando un sitio
de Internet tarda 2 veces, 3 veces, 4 veces en responder por la latencia, es cuando las organizaciones empiezan a perder dinero, porque tienen la percepción de que el Internet o el sitio no funciona. Entonces ahí es donde cobra mucho más valor. Cuando al estar en México no tienes que esperar tanto tiempo porque no tienes que hacer tráfico internacional. Súper completa tu respuesta, Marc. Bueno, también nos preguntan, ¿cuáles serían las principales ventajas de Huawei Cloud frente a los competidores? Nos podríamos hacer un workshop. Qué buena pregunta. El tema, me gustaría empezar respondiendo esta pregunta diciendo que como empresa Huawei y particularmente como línea de negocio de Huawei Cloud, nosotros creemos que la competencia es muy importante. La competencia es la que nos hace, lo que nos empuja a cada vez ser mejor. ¿Sale? Entonces, voy a hablar de lo que creo que nosotros hacemos bien sin demeritar el esfuerzo de ninguno otro de nuestros competidores. Entonces, uno, diferenciador. Nosotros estamos en México, como les decía. Estamos en México, tenemos facturación local, facturación en pesos mexicanos, soporte en español, regiones en México, equipos de atención en México, todo en México. Entonces, la localidad creo que es uno de nuestros valores fundamentales. Te diría también, como lo hablaba también ya en la presentación, el tema de nuestras capacidades de entrega del servicio sin dependencias del tercero. Entonces, no tenemos que hablarle a nadie más para darnos un tema de soporte. Nosotros mismos desarrollamos nuestra tecnología, nosotros mismos desarrollamos nuestro roadmap tecnológico y nosotros mismos definimos el precio de nuestra tecnología. Entonces, somos muy competitivos en términos comerciales. Pero por último, me gustaría, esto es algo que tal vez no hacemos el suficiente énfasis, porque no es marketing, porque no se trata de decirlo por decirlo, se trata de la filosofía de la compañía. La filosofía es el cliente siempre al centro de todas nuestras decisiones. Creo que el servicio, al final del día, es uno de los grandes diferenciadores y es una de las razones por las cuales muchos de nuestros clientes el día de hoy están con nosotros y siguen con nosotros por los servicios, por la manera que hacemos, que entregamos nuestro servicio en términos incluso de las capacidades humanas. Entonces, te diría que también esto es un punto muy importante. Aunque Huawei es una compañía de tecnología, siempre ponemos el cliente al centro de nuestra toma de decisiones. Muchísimas gracias, Marc. También tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuántos clientes tienen desplegados en la plataforma de SAP? Eso justamente lo voy a reiterar porque ya era parte de lo que habíamos mencionado. Tenemos más de 100 clientes ya. Creo que aquí tal vez el equipo de VXTI es más experto que yo y espero no meterme en un terreno complicado, pero bueno, vamos a hacerlo un poco sencillo. Entre la parte de Business One y la parte de S4 y S4HANA, digamos que si combinamos los números, tenemos ya más de 100 clientes de prácticamente, te diría, todas las industrias, incluso en México, que ya están usando los servicios de Huawei Cloud, las instancias certificadas por SAP para ejecutar los ambientes de SAP. De acuerdo. Y bueno, tenemos una última pregunta que menciona, ¿cuáles serían los beneficios que tienen las empresas que tienen ERP de SAP con las soluciones de cloud o cuando no son soluciones de cloud? Qué completa pregunta. Déjame estructurar la pregunta para que no tratar de no desviarnos tanto en el tema. Si hacemos una comparativa, tal vez la palabra que usaría no serían ventajas. Me parece que la palabra más atinada debería de ser diferencias. Y estas diferencias yo creo que las podemos etiquetar, categorizar
en tres. Primero te diría, la primera parte sería la operativa. Cuando tú tienes tu infraestructura de SAP en tu propio centro de datos, en un esquema físico, requieres no solamente la infraestructura, sino requieres un espacio, requieres que ese espacio sea seguro, que tengas una energía, una alimentación correcta de energía eléctrica, requieres que ese cuarto que tú tienes no tenga humedad, que tengas un sistema de enfriamiento, que tengas sistemas de medición de partículas. Entonces, con esto quiero decir, no solamente es el costo de la infraestructura, sino es el costo asociado a la operación de toda esa infraestructura. Segundo, las capacidades técnicas. ¿Qué pasa si el día de mañana tú empiezas con tu negocio y creo que todas las empresas en este mundo están buscando de qué manera pueden, en primer lugar, sobrevivir y en segundo lugar, crecer, establecer nuevas líneas de negocio, captar nuevos clientes? Entonces, ¿qué pasa el día de mañana que tu infraestructura, como no es flexible, no esté lista para crecer? Ese sería un segundo, y sobre todo en términos tecnológicos, estás limitado por la capacidad que tienes en tu infraestructura actual. Y tercero, te diría financieramente. Financieramente tú tienes en un esquema físico que invertir ya sea en un modo de inversión capital o en un modo leasing, que tener una infraestructura con la capacidad finita. Y sobre eso se te hará tu cálculo financiero, tu estimación financiera, y sobre eso vendrá asociado tu total cost of ownership, y sobre eso seguramente harás tu caso de ROI, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto lo comparas contra las capacidades de la nube, como diferenciador, entonces tienes una plataforma que operativamente no necesitas tener este espacio físico, que ya está listo, que tiene unas certificaciones en un centro de datos certificado, de alta disponibilidad, que si falla tienes una redundancia. Entonces, como un diferenciador contra el primer caso que explicábamos. Segundo caso, tecnológicamente eres flexible para los servicios que necesites, para crecer, para agregar nuevos servicios en el momento, en la hora o incluso en el periodo específico de tiempo que lo necesites. Y por último, financieramente, no tienes que hacer el cálculo inicial de desde este momento tengo que invertir en toda esta capacidad de cómputo. Puedo ir invirtiendo conforme sea necesario. Entonces, me parece que son dos esquemas distintos. Habrá organizaciones que tengan las capacidades para tener su propio centro de datos, carrier grade o cloud grade, que tengan el mismo nivel de disponibilidad que nosotros y que les haga todo el sentido tener una infraestructura completamente dedicada para ellos. Y habrá otras organizaciones que están en desarrollo, que están buscando ser flexibles, ágiles y reducir los costos de la operación, en donde cloud sea la mejor opción para ellos. De acuerdo, Mac. Pues ya no hay más preguntas. De cualquier forma, también nosotros compartiremos información un poco más detallada acerca de estas soluciones de cloud por quien tenga algún interés o alguna duda. Y también ahí dejaremos nuestros comentarios. Y bueno, ya estamos casi en la recta final de este super evento. Quiero también cederle la palabra a nuestro director comercial, Jacobo Álvarez. Y antes de finalizar, también mostraremos una encuesta. Les pedimos que por favor nos apoyen a contestarla para mejorar cada día estos eventos. Adelante, Jacobo. Muchas gracias, Ivonne. Pues sí, efectivamente, muchas gracias, Marc, Jorge, por la presentación. Coincidimos con Marc, nosotros como Ve por Ti, pues somos una empresa de tecnología. Hemos sido partners de Huawei desde hace 3 o 4 años y estamos muy contentos con la relación y el servicio que hemos tenido. Hemos trabajado ya con varios clientes que han migrado sus aplicaciones, sus sistemas a la nube de Huawei. Estamos documentando ya nuestros primeros casos de éxito. Y creo que coincido con Marc, ¿no? Muchos de nuestros clientes han encontrado un tema de flexibilidad, tanto desde la perspectiva de pues, cuestiones de precio, de localidad, y sobre todo pues, mucho en el tema de servicio. Entonces yo lo que les invitaría es, ojalá podamos encontrar un espacio con cada uno de ustedes para escucharlos, cada quien tiene un propio contexto, una necesidad, no hay un camino único para llegar al tema de la nube.
Entonces, pues ojalá que puedan crearse esos espacios para poder platicar con ustedes y juntos pues definir un camino común de cómo poder ayudarles. Nosotros tenemos personal, equipo certificado en el tema de Huawei y por supuesto pues siempre contamos con el apoyo del fabricante, con arquitectos y demás que nos van asesorando en darle las mejores estrategias como clientes. Entonces nuevamente parte de Ve por Ti, partner de Huawei, les agradecemos que nos hayan acompañado en el evento el día de hoy. Esperamos que haya sido de su interés y nos encantaría poder crear estos espacios de plática, de charla con ustedes. Siempre todo el tema de las relaciones se abren con un voto inicial de confianza y que es el que estaremos buscando crear y entablar con cada uno de ustedes. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Ivonne, adelante. Muchas gracias, Jacobo. Y como siempre agradecemos su participación y su tiempo. Como bien lo comentó Jacobo, esperamos que la información haya sido de su interés y agrado. Y pues nos vemos en una próxima edición con BXTI y Huawei. Y bueno, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.